Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Ese fue el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela luego de una jornada electoral histórica en dicha nación sudamericana, donde el 59% de la población habilitada para votar acudió a las urnas para ejercer su derecho. Después de cerrarse los centros de votación, se vivieron horas de extrema tensión y a medida el tiempo transcurrió, la oposición y el oficialismo marcaron la línea de lo que sucedía en Venezuela. De parte del chavismo se mostraba una convicción y fue el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien previo al comunicado del CNE aseveró que no podían revertir los resultados. Entre tanto, los opositores señalaron que de acuerdo a los conteos que ellos tenían, tanto el oficialismo como la campaña de Edmundo González sabían lo que estaba sucediendo y señalaron que la autoridad electoral les prohibió el ingreso a los representantes de la oposición y mencionaron que el CNE detuvo el conteo y ya daban muestras de un presunto fraude. En fascismo, en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez no pasará, ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria, patria de valentía, de coraje. Padre Creador, oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece después de tanto sacrificio, resistencia y lucha. Momentos antes de emitir el primer informe, la página del Consejo Nacional Electoral venezolano estuvo caída, lo que incrementó el ambiente de tensión. El resultado del CNE en su primer informe señala que Maduro aventaja por 51.20 puntos porcentuales a la oposición. Sin embargo, las encuestas a boca de urna mostraban otros números que favorecían al candidato Edmundo González. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación, porque nos siguen llegando actas, que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y les pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es abrumadora. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía
popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Las próximas horas serán cruciales para un país que casi el 30% de su población ha migrado y quienes en su paso por Honduras mencionaron lo siguiente. Migra el triple de lo que han migrado hasta el día de hoy. Venezuela se quedará sin gente, imagínate. Pero si él gana por las malas, porque es la única manera que él va a ganar, seguimos nuestro destino hacia Estados Unidos. Va a ser una guerra que no se lo deseamos a ningún país. Dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. A quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de las elecciones en Venezuela, polémicas en el mundo. Voy a presentar de inmediato a mis invitados que han tenido a bien acompañarme esta mañana, el catedrático universitario, analista político, sociólogo, don Alan Fajardo. Alan, gusto en saludarte. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Don Julio Navarro, analista, sociólogo, también catedrático universitario. Don Julio. Gracias, Raúl. Encantado de estar aquí con ilustres compañeros para entretenernos viendo las aristas que han dejado las elecciones en Venezuela. Gracias. Hoy venís de negro, ayer te decían lo de la chumpa roja. El abogado y analista venezolano don Marco Porras, bienvenido. Muchas gracias, estimado periodista. Pues aquí presto a entrarle a este tema tan escabroso posiblemente, pero que nos va a permitir entender la realidad específica y la realidad expansiva hacia el resto del continente. Gracias por estar aquí. Tenemos un panel de lujo, el abogado Raúl Pineda Alvarado, analista y exdiputado hondureño. Abogado. Buenos días, un honor estar compartiendo con un panel tan distinguido. Gracias. Desde Venezuela está con nosotros Ángel Medina Davis, que es politólogo venezolano. Don Ángel, bienvenido aquí a Canal 11 en Tegucigalpa, Honduras. Estamos de Venezuela. Saludos. Gracias. Don Ángel, díganos cómo visualiza ese triunfo que le ha dado el Consejo Nacional Electoral al presidente Nicolás Maduro con más de 5 millones de votos que alcanzan un 51.20% contra don Edmundo González que alcanzó 4.445.978 votos para un 44.2%. ¿Cuál es el ambiente en este momento en Venezuela luego de estas elecciones? Mira, Venezuela amanece en un silencio de mezcla de tristeza con desinformación, con necesidad de saber efectivamente qué es lo que pasó. Claramente lo que dijo ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral no termina de ser la muestra real de lo que pasó en la calle. O sea, hay como una especie de disonancia entre lo que sucedió en la calle, lo que se ha vivido durante todos estos últimos meses, frente a lo que fue el boletín del Consejo Nacional Electoral. Esto ha pasado en otras oportunidades en Venezuela, pero esta vez quedó en más evidencia, en mayor evidencia. Entonces, quizás el ambiente que se vive en este momento en Venezuela y en las principales ciudades del país es de una especie de consternación frente a lo que dijeron pareciera que no fue lo que pasó. Entonces, creo que aquí hay un escenario donde claramente el reto enorme que tienen las fuerzas políticas de la oposición en Venezuela es tener la demostración fehaciente de que el planteamiento que ellos hicieron el día de ayer, durante toda la noche, tiene consistencia y poder demostrarle al mundo que efectivamente las elecciones en Venezuela tuvieron quizás otro rumbo distinto al que dice el boletín. La situación es una Venezuela pacífica la que está en este momento y la votación en algunos videos, en TikTok, en las redes sociales, se ven algunos enfrentamientos. ¿Cuál es la verdadera situación en Venezuela luego de la elección? Bueno, la verdad es que una cosa es que la gente esté quieta, una cosa es que la gente no está haciendo nada y otra es que la gente esté quieta. Son dos cosas distintas. La gente claramente no está quieta. La gente claramente tiene un sinsabor, un sabor amargo en la boca sobre lo que sucedió ayer, como lo ha tenido en otras oportunidades. Quisiera un poco también relatar, porque no se trata del día de hoy, se trata de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Estuvimos presentes en una elección que fue con una competencia, una competitividad muy limitada. Y el día de ayer, especialmente durante la noche, se vieron una serie de abusos importantes en los centros electorales que impidieron incluso el ejercicio pleno de los derechos políticos de los testigos y de las estructuras políticas que estaban allí. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los testigos de Venezuela necesitan tener un acta de los resultados. Esa acta se le negó, no se le dio. Y si tú no tienes el acta, no puedes contabilizar tus resultados. Esa acta se le negó y no se le dio. Por ley hay que darla, y no se le dio. Hubo mucha violencia en algunos casos alrededor de los centros electorales. Hubo mucha presión para que los testigos no estuviesen en los procesos de contabilización o de conteo de los votos. Es decir, hubo excesivas irregularidades durante la noche que fueron marcando el camino para que hoy, efectivamente, o ayer en la noche se diera ese boletín. Pero repito, que la gente esté tranquila no quiere decir que la gente esté quieta.
Don Raúl Pineda Alvarado. Bueno, celebrar su sabiduría. Al inicio de su intervención dijo un triunfo que se lo dio el Consejo Nacional Electoral. Venezuela es un panorama muy complejo, un país raro, 2 veces le han cambiado el nombre. Un país de contradicciones. Marcos Pérez Jiménez en Panamá ofreció pagar toda la deuda externa de Latinoamérica. Así era la prosperidad de Venezuela. Un país con una tradición democrática no muy sólida. De hecho, tuvieron dictadores casi folclóricos. El dictador Vicente Gómez acostumbraba poner a sus voceros a decir que había muerto para identificar quiénes se alegraban o quiénes... y después hacer una especie de ajuste de cuentas. Un hombre soltero, un tanto promiscuo, con más de 30 hijos. El propio Papa le mandó una carta recomendándole que se casara y Gómez le contestó que siendo tantas las bondades del matrimonio, no entendía por qué él no se había casado. Luego Pérez Jiménez, calificado por Chávez como el mejor presidente de Venezuela. Chávez ponderando las virtudes y las bondades de un militar autoritario, un gobierno violador de derechos humanos, y hoy tienen un presidente, colóquese en el escenario de si hubiese ganado la oposición. Maduro no se puede quedar en Venezuela. ¿Para dónde se va a ir? Pues tiene un requerimiento donde se pagan 15 millones de dólares por su captura. Entonces no se puede venir a vivir a cualquier país. Un hombre en una situación tan incómoda como esa y con poder es capaz de cualquier cosa, porque lo atípico de este fenómeno, visto desde fuera, es que las encuestas a boca de urna y el 90% de las encuestas antes de la elección daban un resultado diferente. La oposición no se va a quedar de brazos cruzados. Venezuela tiene un gran problema, el petróleo. Con otra contradicción, Chevron, es decir, los Estados Unidos, tiene la principal concesión en el lago Maracaibo. Es la reserva de oro más grande del mundo y forma parte del triángulo de litio. Donde hay recursos de esa naturaleza, hay intereses de naturaleza económico-político. Venezuela es un país agobiado de problemas, con un presidente que es una especie de tragicomedia, algo que no logramos explicar porque un país tan próspero se convierte en una situación tan paupérrima. Y es difícil decir que la historia de las sanciones y la historia de las agresiones económicas, Irán tiene más sanciones que Venezuela, y Irán sigue siendo una potencia, acaba de hacer los misiles más modernos del Oriente. Lo importante de nosotros no solamente es el ejercicio académico, sino la influencia de ese fenómeno en Honduras. Los medios de comunicación del Estado en Honduras estaban haciéndole la campaña a Maduro, lo que establece una suerte de alianza estratégica que puede ser peligrosa porque Venezuela va a quedar dividida, más dividida. Va a haber más crispación, va a haber más violencia. Y creo que esto no es el final de una novela, es el primer capítulo de un episodio que se va a ir desenvolviendo con consecuencias impredecibles y donde lamentablemente los políticos hondureños tienen que aprender mucho, porque a lo que pasó en Venezuela es a lo que debe enfrentar la oposición en Honduras.
Alan, tus comentarios iniciales. Sí, bueno, primero destacar que hubo una voluntad de participar en el proceso, lo cual quiere decir que había al menos ciertas mínimas condiciones de confianza en el proceso, aunque hay un sector de la oposición que acusa esto de participacionistas, ¿verdad? Y que tuvieron un abstencionismo mínimo, porque es menor al de Honduras, con alrededor de 40% de abstención, ¿verdad? Eso es menor, es un alto nivel de participación. Y las voces que se escuchan de esos sectores que se abstuvieron, que son mínimos, sin embargo anuncian una reacción aparentemente violenta, pero está obteniendo bastante reconocimiento internacional. Se habla, por ejemplo, en la misma España que el presidente de gobierno fue cauteloso en el reconocimiento de los resultados, pero la segunda vicepresidenta, que es su aliada y sin lo cual no podría gobernar, está reconociendo plenamente los resultados. O sea que hay como también una división internacional en los procesos, lo que augura que va a haber mucha lucha alrededor de esos resultados. Abogado Marco. Bueno, gracias al doctor Pineda Alvarado por dar un poco de contexto histórico, y yo quiero remitirme tal vez un poquito antes a esos procesos sociales que se han desarrollado en Venezuela, y en efecto han sido procesos de algún modo raros, como él lo define. Cuando el 5 de julio de 1810 se firmó el Acta de la Independencia, no hubo ya una liberación del yugo español. Debieron ocurrir distintas batallas hasta 11 años después, el 24 de julio de 1821, se logró en la batalla de Carabobo la liberación del pueblo. Yo no quiero decir que los procesos son estrictamente iguales o van a tener un desarrollo similar. Lo que quiero decir que el inmediatismo en la política posiblemente limita visualizar el fenómeno más allá de lo que está ocurriendo. Cuando el licenciado Ángel Medina, que está presente acá en este foro, menciona la expresión "pareciera que no fue lo que pasó", con el respeto debido y con su sapiencia y sabiduría en política, que tal vez yo no la tenga, realmente lo que pasó estaba cantado, lo que pasó ya estaba anunciado, y lo que se expresó al mundo era algo que obedece de algún modo a lo que el honorable doctor Raúl Pineda Alvarado ha mencionado en cuanto a los compromisos que tiene en este caso la dictadura venezolana con otros regímenes, como por ejemplo Cuba, Irán, Rusia, China, etc. Hay que destacar un detalle importantísimo en cuanto a Cuba, y yo creo que esto se olvida o se tiene allí de algún modo a un lado, que hay un cable submarino que va desde Cuba hasta Venezuela. Fue pagado por el señor difunto para establecer un control en aquel entonces de los sistemas que transmitieran de algún modo la experiencia, etc. ¿Qué significa eso? Que la isla conectada con el continente, tierra firme, ha tenido una conexión en cuanto a todo el control de sistemas de los países que están afines a su ideología. Luego, hablar de un
sistema electoral limpio, que posiblemente lo vamos a tratar, de un sistema electoral pulcro, probado, etcétera, es no solamente una osadía o atreverse a decir que en efecto refleja el sentimiento de los votantes. Si consideramos lo anterior, ya podemos entonces deducir que ese supuesto sabotaje, ataque cibernético que anuncia o expresó el señor Elvis Amoroso Hidrogo, yo no sé si lo de hidrogo es por hidro o es por drogo, pero en todo caso ese es su apellido, ¿no? Amoroso Drogo. Sí, Elvis Amoroso Hidrogo. Sí. Entonces, anunciar un fraude cibernético tiene de algún modo concordancia con lo que ha ocurrido en Latinoamérica en este tipo de eventos y bueno, yo no puedo decir exactamente qué pasó en el apagón hondureño, ¿no? Pero más o menos se da como un perfil de actuación para el tema de las elecciones. Luego, con esto finalizo esta primera participación. Estamos ante una dirigencia que en efecto logró despertar el espíritu absoluto del pueblo. ¿De dónde deviene el espíritu absoluto? Y los sociólogos acá presentes pudieran ampliarlo. Deviene de un espíritu universal que es la decisión de una población y deriva de un espíritu objetivo que es una masa, pero el origen de ese espíritu es el espíritu subjetivo, el individuo, que tomó una decisión de cambio, se la transmitió al espíritu objetivo, escaló hacia un espíritu universal y termina en un espíritu absoluto. Estoy citando a Hegel con su filosofía del espíritu. Entonces, esa decisión está dada y en este momento diluirse en una diatriba o discusión en cuanto al resultado nos aleja de la trascendencia o el impacto social que este evento está significando. ¿Por qué? Porque la dirigenta, no sé si está bien dicho eso, corríjanme, Corina Machado, María Corina Machado, y el candidato, pareciera que de horas ya la consigna hasta el final desapareció de la escena. No la he visto, no la he escuchado, por lo menos en las últimas horas, y más bien anoté acá, y lo pueden verificar, dice, ya pasó, hoy los derrotamos. Bueno, quiero saber si en ese sentimiento que el politólogo Ángel Medina dice que en efecto está presente en el pueblo venezolano, tiene correspondencia absoluta con ese ya pasó. Sí, en efecto, hay una reacción humana que los psicólogos la llaman el duelo, donde ante una alta expectativa de un resultado favorable, viene un bajón emocional que está acá. Pero eso detiene la circunstancia y la situación de lo que está pasando. No, eso simplemente lo que está haciendo es un reacomodo en ese espíritu que acabo de definir para desarrollar una acción. Y ahí es cuando se prueba de qué está hecho el liderazgo. Si va a ser capaz de asumir ese compromiso histórico que le ha dado la votación, confiando en un mecanismo que ya sabían que no era viable o que no era funcional, se atrevió a depositar su voto. Pero hasta ahí llega todo. Es la pregunta que me hago. Quiero que me visualice, licenciado, como un pensador crítico y no con una postura definida a favor de uno u otro bando, porque eso sería de algún modo etiquetar y limitar a que se pueda hacer un análisis con mayor profundidad del fenómeno que en este momento estamos observando en Venezuela. Licenciado Navarro. Raúl, mi generación tenía una gran aspiración, ir a ejercer el voto alguna vez, porque en aquellos tiempos en los que yo crecí, había predominio de militares en América Latina y en Centroamérica. Entonces la gran aspiración, algún día voy a ir a votar. Fíjate que ahora las elecciones en América Latina ya no son novedad.
Ya la discusión no es si va a ganar un partido o va a ganar otro. Ahora, el gran problema, desde que el neoliberalismo llegó, ahí por los 93, 90, el problema es si el partido que gana es progresista, es de izquierda o es de derecha. Y para unos, si es de izquierda, las elecciones fueron malas. Para otros, si es de derecha, las elecciones fueron malas. Entonces yo creo que estamos ante nuevos escenarios, porque sin duda hay variables intervinientes mucho más que las que se daban antes. Yo he visto que, mira, en este año hubo elecciones en El Salvador. ¿Qué partido ganó? El partido que está en el poder. Hubo elecciones en Panamá. ¿Qué partido ganó? El partido que estaba en la oposición. Yo creo que fue el 5 de mayo. Hubo elecciones el 2 de junio en México. ¿Qué partido ganó? El partido que estaba en el gobierno. Ahora, en menos de 2 meses, hay elecciones en Venezuela. ¿Qué partido es el que gana? El partido que está en el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué esos partidos tienen mejores condiciones para ganar? Uno, mira, porque tienen una estructura partidaria muy bien aceitada, muy bien mantenida, y por otro lado aparece una oposición fraccionada. Si uno ve los votos que sacaron hasta el momento los otros partidos políticos, y tú le suma esa cantidad de votos, es mayor a la cantidad de votos que saca Maduro. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo en algún medio dije que si Venezuela, la oposición, había un 80% de participación electoral, no hay partido de gobierno que aguante una participación masiva en un proceso electoral. Maduro, las elecciones del 2012 las ganó por 6.2 millones de votos. Llevaba nada más un candidato opositor que apenas sacó 1.800.000. En las elecciones del 18, Maduro participó y ¿qué te quiero decir? La oposición no se presentó, o solo se presentó un pequeño. Y hubo el 46% de participación. La historia nos dice que los partidos hegemónicos, en base al uso del poder, entre mayor abstención existe, mayores posibilidades de ganar las elecciones. Para ganar las elecciones a un partido de gobierno, la oposición tiene que ser fuerte, la motivación grande. Pero yo creo que a Venezuela, la oposición, que realmente fue gran cantidad de votos, uno debe reconocer, mire, en las condiciones que dicen que está Venezuela, llevar más de 4 millones a las urnas a votar, es una cosa memorable, me parece a mí, para una oposición que no le ajustó para ganar por la presencia de otros partidos que yo no sé qué compromisos tendrán con el gobierno, es otra cosa. Entonces yo creo que la valoración de a quién se debe enfrentar uno no debe pasar por sentimientos. Yo me parece muy seguro que una de las cosas que afectó a la oposición en Venezuela fue el entorno internacional que había. Afuera había un entorno de que la oposición barría las elecciones y aparecían siempre los mismos voceros que más bien le causan, como dice el hondureño, le echan sal a los candidatos. Te sale aquella señora Elvira Salazar pronosticando los diluvios y todas esas cosas. Y ya sabe el pueblo, ya sabe la gente qué intereses representan. Entonces yo creo que la gran batalla sin duda estaba en Venezuela. Por lo que decía el doctor Pineda Alvarado, Venezuela tiene la desgracia de tener enorme cantidad de recursos. Y esos recursos alguien se los quiere reservar de fuera. Y entonces apuesta lo que sea por tratar de ganar.
¿Que los venezolanos van a andar en oposición? Pues sí, siempre ha existido, pero los venezolanos hasta un presidente han tenido. Estaba Juan Guaidó. ¿Qué se hizo Juan Guaidó como presidente? ¿Va a venir a entregar o qué? Desapareció. Mira, todos estos problemas que hay hoy en día de no aceptar la legitimidad de procesos que se dan, ha traído hasta fenómenos como eso, que Venezuela tenía 2 presidentes, que estaba representado en la ONU, estaba representado en la OEA, en todos los organismos internacionales, y cuando menos se acuerda, desapareció. Eso me parece a mí, con todo el respeto, es la inconsistencia que ha tenido la oposición, que pareciera que nunca han tenido un proyecto nacional para ganar las elecciones, sino que siempre han estado determinados por los sentimientos que hay afuera sobre los recursos de Venezuela. Sí, licenciado Ángel Medina, al escuchar a mis invitados analistas hondureños, comentarios sobre sus opiniones. Bueno, lo primero decir es que es como complicado tratar de comparar el sistema que existe electoral en Venezuela con el sistema electoral de otros países latinoamericanos, donde hay mínimas garantías para el ejercicio de los derechos políticos. Sí, si con algún sistema electoral se pudiera comparar el de Venezuela y hay ciertas diferencias igual. ¿Aló? Dice la Fundación Carter que es el de los más robustos de América Latina. Si con algo se pudiera comparar el sistema electoral venezolano, es con una especie de bastante falta de transparencia. Quizás aquí hay un proceso automatizado, quizás hay un proceso que tiene muchas auditorías, pero no sucede como sucede en otras partes de América Latina, donde los resultados son absolutamente transparentes para la gente. El punto es que ya los venezolanos estamos acostumbrados a desvelarnos para recibir resultados a las 2, 3 de la mañana. Y en ese camino hay un silencio absoluto. Yo creo que ese es la primera error de comparar el sistema electoral venezolano con el sistema electoral de otra elección, de otros países donde las elecciones se cuentan. Y eso creo que es importante decirlo. En segundo lugar, creo que esto no es una lucha de izquierda contra derecha, ni de gobiernos progresistas contra gobiernos liberales, porque Maduro puede venderse como un líder de izquierda, pero en Venezuela no hay una izquierda. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela muy lejos está de ser socialista en términos reales, en su programa político y en sus acciones como gobierno. Es muy distinto, amigo. Aquí no hay progresismo. Aquí no se está desarrollando los derechos incluso de las minorías, porque se ha negado el derecho a las minorías, si vamos a hablar de progresismo. Aquí no hay izquierda porque la salud y la educación no está garantizada a ningún venezolano en este momento. Entonces esos son preceptos fundamentales de cualquier gobierno de izquierda. Y eso no está presente aquí. En tercer lugar, aquí no solamente se trata de un gobierno, es de la fusión entre el partido y el Estado, que son dos cosas distintas. El Estado está muy imbricado con el partido y el partido determina las acciones del Estado. Y cuando digo Estado, no solamente gobierno, estamos hablando de la conjugación perfecta de Fiscalía con Tribunal Supremo de Justicia, con Consejo Nacional Electoral, con Asamblea Nacional y con el resto de los poderes públicos. Es decir, conjugan de manera perfecta y actúan de manera perfecta como uno solo y de la mano con el partido de gobierno. Entonces son dos cosas, es un tercer elemento que es importante analizar en términos de lo que es hoy el sistema político venezolano. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque quiero llegar a una conclusión sobre lo que está pasando en este momento. Don Raúl, ¿son creíbles esos resultados? Que decía uno de los amigos que estaba aquí. Sí, don Raúl. Mire, yo plantearía la situación en el sentido de si son legítimos. ¿Cuál es el gran problema de la oposición? ¿Cuántos venezolanos están fuera de su país? ¿7 millones? 8 millones. Entre 5 y 8 millones. Y esos son maduristas. Son pueblos sufrientes. Son gente que normalmente pudiéramos atrevernos a afirmar que son antimaduristas. Pero algunos están regresando. Sí, pero solo les permitieron inscribirse a 60,000. 69,000, sí. Es decir,
Si esa gente hubiese votado, probablemente el resultado hubiese sido abrumador contra Maduro, lo que nos lleva inevitablemente a la conclusión de que el liderazgo de Maduro es precario. Es decir, que las elecciones que en su núcleo duro implican la expresión de la voluntad mayoritaria no se dan en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay 8 millones de personas que están fuera y que no votaron. Entonces, es la dictadura de las minorías. El otro fenómeno que va más allá de esto es lo que se llaman las democracias aliberales. Un fenómeno nuevo que tiene que ver con lo que decía Julio, con el cierto descrédito de las elecciones y con nuestro problema en Honduras de la idolatría de las elecciones, la idolatría del evento electoral. Los gobiernos trabajan para las elecciones. Este gobierno trabaja solamente para las elecciones. No hay una visión estratégica, no hay una planificación, sino que estamos trabajando para las elecciones. Tan es así que a los 2 años ya tenemos aspirantes presidenciales. Y creemos que como en el cuento de la Cenicienta, cuando vengan las elecciones y gane X candidato, las cosas van a cambiar. Y eso no es así. El problema del hondureño es esa idolatría con la elección. Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a quedar? Entonces surgen las democracias liberales, que son democracias, gobiernos electos, pero que se comportan autoritariamente. Yo no sé cómo pudieran explicar en Venezuela que haya más de 300 presos políticos. Aquí, que vivimos al borde de la selva, no sé si haya presos políticos, no creo. Pero Venezuela tiene más de 300 presos políticos. Bueno, ya los hay en Estados Unidos. Claro, pero allá por problemas de terrorismo, por problemas de otra naturaleza, porque los norteamericanos, con su torpe política, una política incoherente, una democracia electoral más o menos decadente, con 2 ancianos decrépitos peleándose la presidencia, y el poder allá no está en la presidencia, el poder está en otros sectores. Claro. La gran tragedia de Venezuela, y eso es diferente a Honduras, que en Honduras nos han vendido la falsa idea que esto es un país rico. Este es un país que no tiene cobre, no tiene petróleo, no tiene gas. Tiene café. Somos un país pobre y queremos vivir como ricos. El organismo que integra mi buen amigo Julio Navarro está pidiendo 1.400 millones solo para elecciones internas y primarias. Cuando ya se sabe quiénes van a ganar. Claro. Lo ha dicho uno de los usted puede, con electoral, 1.400 millones, usted puede darle medicina a la gente. Sí, de acuerdo. Es decir, y nos comportamos como un país rico. Venezuela sí es un país rico. Y en eso está su tragedia. Como está la tragedia de los países del Oriente. Dios quisiera que no todos los países tuvieran petróleo, ¿eh? Porque eso les genera conflictos donde usted vaya. Entonces, estamos creando democracias aliberales. Pero yo siento que como ejercicio académico está bien hablar de Venezuela, pero hablemos de lo que va a pasar aquí, de lo que está pasando aquí. Diferente. Libre ya no controla el tribunal, el Consejo Electoral. Ya no controla la Sala Constitucional, solo tiene un voto en la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque estos son torpes. Es decir, las cosas que han hecho, las han hecho por la asesoría de los que saben, de los asesores extranjeros que tienen, que son muy buenos. Y Libre ha logrado el 100% de las metas políticas que se ha propuesto en base a martillazos, en base a atropellar, pero lo ha logrado. Pero en el proceso electoral que viene, en fenómenos nuevos, la judicialización de la política, ahora los candidatos, los cargos los eligen los jueces. Y el poder ejecutivo entra en conflicto con los jueces. Así le pasó a Netanyahu. Si no hubiera esa guerra, Netanyahu estaría afuera. Sí. Así le está pasando a López Obrador con el Poder Judicial en México.
Entonces hay fenómenos nuevos que no los hemos estudiado. Judicialización de la política, democracias aliberales, donde sí, es que fue electo. Y como yo fui electo, me dieron un cheque en blanco para hacer lo que yo quiera. Debilitamiento de ese Estado de Derecho, que es una utopía, ¿verdad? Abogado, el miedo como ingrediente para ir o no a votar. Claro, eso es un factor. Entonces entra el problema de la demagogia o el populismo penal, donde un presidente dice voy a hacer lo que tenga que hacer. Don Porfirio Lobo dijo, los pandilleros déjenmelos a mí. Estos andan más perdidos todavía. Estos hicieron de la seguridad un acontecimiento político. Recomendaron machetear a los otros del partido. Sí, y estamos en cada vez candidatos más modestos. Yo la semana pasada me reuní con 3 aspirantes presidenciales con posibilidades reales de ganar. Y vi con tristeza que ninguno sabe para dónde va este país, ninguno, sino que vamos a ganar, vamos a organizar, vamos a dividir territorialmente. Cáliz tiene problemas en Santa Bárbara, tiene problemas en Olancho, ahí no ha podido organizar. La otra señora tiene la simpatía de una motoniveladora, no logra entrar, ¿va? El otro por ahí anda. Es decir, qué modestos los candidatos para Honduras en un país con los problemas que tiene este país. Óigame, eso que hizo doña Rebeca Santos de prácticamente anunciar que va a haber una devaluación, eso no lo han valorado los medios. Eso es grave. La inflación. Entonces aquí estamos viendo otros problemas, pero el problema de la carestía de dólares, de la baja de exportaciones, de la limitación para importar materias primas para producir, el problema de la seguridad en el agro, el problema de la seguridad, ya no seguridad ciudadana, sino seguridad material. No los tocan los políticos. Y ahí es donde tenemos que ver lo de Venezuela. ¿Por qué? Porque el manejo electoral en Honduras van a pretender que sea como el de Venezuela. Nadie cree, muy poca gente cree en ese resultado. Por más que usted juegue con los números, hay una sensación de que ese resultado no es lo que realmente pasó. Y que este es el inicio de un proceso de efervescencia, de confrontación, claro, de lucha, donde van a haber más muertos, donde van a haber más quemas de llantas, donde vamos a ver una serie de procesos que dañan la convivencia. Entonces, para Honduras, ¿qué corresponde? Hacer una introyección, es decir, ver qué vamos a hacer con este país, hombre. Hay que sentar a los aspirantes y resolvamos el problema. A mí me horroriza el sistema electoral de Honduras. ¿Cómo va a tener usted un sistema electoral, compadre, donde en la mesa electoral están los partidos? Donde un spot publicitario le cuesta $1.800. Donde usted, si no tiene dinero, no puede aspirar a nada. A usted le he oído muchas veces, cuando le digo yo, antes de alcalde, es que se gasta mucho. No debería ser así una democracia. Una democracia no es eso. Por eso ese fenómeno de la democracia aliberal. El problema no es ideológico, no es de izquierda a derecha. El problema es de libertades. Y sobre eso tenemos que trabajar en ver lo que está pasando en Venezuela y si queremos que lo que pase en Venezuela pase aquí. Don Marco, usted afuera, antes de entrar al estudio, hablamos de qué viene ahora y qué va a hacer la oposición. Bien, la oposición está en un dilema porque al parecer, y ahí en parte estoy de acuerdo con lo que menciona don Julio, ese ánimo triunfalista y ese sentimiento que logró despertar y el ánimo triunfalista avalado por la opinión internacional, tal vez la desubicó de la realidad interna. En política, y Nicolás Maquiavelo pues ha dado cátedra históricamente en cuanto al tema político, hay que tener planes, plan A, plan B, plan C, etcétera, etcétera,
y esos planes deben irse desarrollando paralelamente. Algunos se pueden anunciar, otros se pueden tener en reserva, pero todos hay que ejecutarlos. A mí me parece, y es justamente el comentario que hacíamos antes de entrar, que la confianza y el exceso de emoción dio como resultado descuidar la esencia del problema en Venezuela. Se creyó, y posiblemente todavía se crea, que están en presencia de adversarios que creen en democracia, que pueden contar votos, que pueden hacer una revisión y que allí se va a reflejar exactamente lo que ocurrió y que, bueno, van a hacer las investigaciones. Ya lo anunciaba el señor Hidrogo, Amoroso Hidrogo, de que hay una denuncia en la Fiscalía para ver en qué consiste el fraude cibernético que se desarrolló. Entonces es llevar la balanza hacia otros escenarios que distraigan lo principal que en este momento está aconteciendo. Entonces, al no tener ese plan B para ejecutar, ya se está perdiendo la efervescencia, el momento político que se está dando. Eso va a detener, como lo decía el doctor, que eso continúe. No. Mire, Marcos Pérez Jiménez, un año antes de ser derrocado, fue a un proceso electoral y fraudulento se impuso en las elecciones. Luego, un año después, 1958, 23 de enero, fue desalojado por las fuerzas democráticas que en aquel entonces dirigía Rómulo Betancourt y otros dirigentes ya fallecidos. Entonces, estar a la altura del acontecimiento y tener claridad, y eso hay que decirlo a la gente, eso no se puede estar guardando, manteniendo una consigna sin que haya una explicación de lo que va a ocurrir. Yo me pregunto en este momento, después de las 11 de la noche que estuvimos en una comparecencia, ahí estuvimos participando con el licenciado Navarro, me despegué y hasta ahora, en este momento yo no he abierto solo lo que usted ha mencionado, pero ¿dónde está la propuesta de capitalizar ese descontento? ¿Dónde está el liderazgo puro para darle forma a una decisión que está tomada? Me llama la atención que, no sé su cargo, magistrado o concejal exactamente. Soy consejero. Consejero, bien. Haya mencionado algo de aquí apunté, ¿no? Cuando el doctor le preguntaba de las elecciones y los candidatos, usted decía, ya se sabe quién va a ganar. Sí. Me hizo ruido, y lo acaba de afirmar de nuevo, me hizo ruido porque si ya se sabe que va a ganar, quién va a ganar, y estamos todavía a año y cuánto de las elecciones, entonces se supone que no, vamos ya, a primaria ahorita. Bien, pero ya se sabe quién va a ganar, va más allá de las primarias. Porque usted no está apuntando a unas primarias. No, yo estoy ahorita en las primarias. Permítame, porque estamos desarrollando un tema que creo que es importante y relevante. Claro. Porque el pero él se refería a las primarias. Bien, la defensa es legítima de quien se siente afectado. Yo me desempeño en el ámbito penal y sé que esas cosas pueden tener su reacción. Yo lo menciono porque creo que es importante que la población hondureña sepa que un consejero, de algún modo, ya está anunciando quién va a ganar. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en contexto y bien ubicadas, ¿no? Para poder saber qué va a pasar. ¿Quién va a ganar? Dice que se puede prever quiénes van a ganar. Si no lo habla él, lo habla alguien que lo secunda, entonces no es dicho por él, sino por otro. Bueno, ahí está el juego de palabras y la dialéctica que nos va a imbuir en esto. Pero quiero centrarme en lo que he mencionado. Saber definir contra quién te estás confrontando es básico para saber cuál va a ser tu estrategia y cuál va a ser las acciones que vas a desarrollar. Y en este momento, y pues al salir de acá me voy a tratar de actualizar, no hay una directriz para saber qué va a ocurrir. Y bueno, es posible que también obedezca a que haya un análisis consensuado, un análisis aplomado, porque se sabe que lo que se tiene en este momento es una ebullición, pudiéramos decirlo, o ese espíritu enervado para un cambio y debe entonces administrarse con mucha sapiencia para que pueda tener un resultado. Concluyo, está en juego un tema de sanciones y usted lo ha dicho,
que Irán, con sanciones más fuertes que las que tiene Venezuela, ha salido adelante. Y Venezuela, en esa fragilidad de ese potrillo recién nacido que tiene cierta debilidad para caminar, comparado con estos grandes regímenes con mucha trayectoria en el mundo, pues está dando esos pasos. ¿Qué está pesando en este momento? Las decisiones que Estados Unidos, o más bien las Cortes Federales de Estados Unidos, han decidido colocar dinero sobre la cabeza de ciertos personajes, y uno de los principales es Nicolás Maduro Moro, con 15 millones de dólares por quien diga su captura. Eso le está impidiendo a él poder venir a Honduras, al Foro de Sao Paulo, poder salir, a lo mejor se hace ciertas salidas ahí escondidas y logró moverse a Brasil, etcétera. Pero eso está pesando porque hay un organismo que sí se debe considerar con mucha seriedad, que es la Corte Penal Internacional, que no va a permitir que esos crímenes queden sin resolución. Persiguió a los nazistas que se fueron a refugiar en Uruguay después de 60, 80, no sé cuántos años, y los sometió a procesos electorales, perdón, a procesos Paraguay. judiciales a Paraguay. Gracias. No va a perseguir a alguien que inclusive quitando las sanciones de los 15 millones de dólares, no va a poder demostrar que él es inocente de las muertes que se desarrollaron, 43 personas en el 2014, una por día durante 4 meses, y tampoco va a poder explicar, inclusive una muerte que se hizo con el teniente Ronald Ojeda en Chile hace unos 3 meses atrás, por persecuciones políticas que quieren atribuirle al Tren de Aragua como tren delictivo, la Mara, que pudiéramos decir aquí en Honduras, pero que no es la Mara, es justamente una mancuerna entre esa Mara delincuencial y la política. Entonces acá realmente, licenciado, y eso es lo que me preocupa, porque una lideresa que ha logrado enervar el sentimiento de 8 millones de migrantes, el sentimiento de una industria petrolera devastada, destruida, de 4 millones, casi 5, 800,000, después 4 era el promedio de producción de barriles de petróleo diario, que a $100 llegó a estar en un momento determinado. Son 4.000 millones de dólares diarios que trae a Venezuela. Hoy anda alrededor de 230.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales 200 o 180 se van a Cuba para pagar ese cable, esa orientación, esa directriz política que hay que seguir. Y entonces el país, y entonces la población está saliendo, pero a borbotones, y lo va a seguir haciendo, porque el proceso electoral no era que iba a generar automáticamente el retorno, al contrario, va a generar en este momento esa migración sucesiva. Si hablamos en Honduras de migración, eso es un fenómeno que crispa, digamos, los vellos de las personas en la piel. No, si aquí estamos acostumbrados en Honduras, ya yo llevo buen tiempo, buenos años de vivir acá, y la migración, al contrario, en este momento se ha convertido en un elemento económico de control de remesa que genera al país un ingreso. Entonces, bueno, está bien 25%. Sí, entonces usted la aplaude. Yo al contrario diría, ¿por qué se ha fugado esos talentos que pudieran ser? Bueno, pues usted ha dicho que genera 25% del Producto Interno Bruto, permítame. Es que posiblemente... Es un dato. Sí, de acuerdo, pero es que de igual modo los datos dicen mucho de la esencia de lo que ellos transmiten. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Queremos realmente que Honduras, Venezuela o los países que están en este momento en una situación de desamparo en cuanto a la población continúe lo mismo porque las remesas resuelven el problema? Lo que queremos es que haya un resurgir y que podamos de algún modo hacer paralelos con otros escenarios como en Europa, etcétera, Suecia, Suiza. ¿Cómo es posible que vaya a decir el invitado Navarro que la desgracia de tener recursos naturales? ¿Qué es eso? Con un imperio enfrente. Es un contrasentido decir que es una desgracia tener recursos naturales. Dígame cómo está Irán. Permítame, por favor. Destruyeron a Irán. Yo no quiero... Bueno, usted es el director, usted modera si esto se está llevando de una manera decente como siento yo que se está haciendo, o si yo estoy crispando las cosas y lo estoy llevando a un plano de análisis que es necesario hacer. ¿Usted diga lo que piensa? Bueno, entonces si usted me lo permite y con el respeto de los caballeros acá presentes, continúo. No, y bueno, yo también lo disfruto, si es que aquí estamos. La bueno, confrontación. entonces mire, es notorio decir que es una desgracia que Venezuela tenga recursos, porque todo el mundo anda como la novia pretendida, enamorándola para ver quién se la queda, ¿no? Entonces el paralelo ¿será conveniente ir a Puerto Príncipe, Haití? Ese será el paralelo que queremos entonces. No tener recursos para entonces vivir en paz.
Y ahí está el líder de la Mara, lo llaman el churrasco, no sé cómo lo llaman, que mató a un presidente con la FARC colombiana y ahora quiere montarse en el poder de Haití, porque Haití genera recursos de alguna manera, aunque sea turístico. Yo estuve en Puerto Príncipe en un momento dado y sí, se mira la miseria y hay que irse de calzoneta, porque uno no puede ir así como estoy vestido. Ya lo asaltan, ya lo pelan, como dicen acá en Honduras. Y eso es entonces lo que usted desea que ocurra en Venezuela. Esos recursos deben dar un progreso a un país devastado, que detenga la migración y que potencie el desarrollo. Mire, allí además de lo que usted dijo, litio, hay coltán, alúmina, una de las principales industrias de aluminio del mundo está en Venezuela. Obviamente está cerrada. Vea lo de Esequibo. El Esequibo, ¿por qué se desarrolla allí y por qué de alguna manera otros estados desarrolladores o explotadores de petróleo le ponen el ojo? Porque le va a suministrar el petróleo que necesita para seguir. Entonces, con esto concluyo, licenciado. Y disculpe lo extenso pero usted me lo permitió y si me da la cancha yo la agarro. Entonces, mire, los recursos hay que aprovecharlos en función de potenciar un país, no en pretender que esos sean la cereza del pastel o el diamante que atrae a otros para irse a apropiar del país. 20 segundos para aclarar, Raúl. Sí, claro. Yo me referí al problema de seleccionar candidatos a raíz de lo que dijo el abogado. Gastar 1.492 millones en una elección primaria en Honduras, que de 14 partidos solo van 3, y que todos sabemos históricamente que quien ganan las primarias son los que tienen la estructura partidaria en los 298 municipios. Mire, eso no es una barbaridad que he dicho yo. A mí me duele ir a gastar 1.500 millones en saber quién va a ser el candidato del Partido Nacional cuando ya se sabe quién tiene las estructuras del Partido Liberal o del Partido Libre, de los que participan. ¿Por qué no participan los otros y hablamos de democracia? Yo creo, en conclusión, mire, algunas cosas, que entre más rápido la oposición de Venezuela supere el duelo, ahora, si prorroga ese duelo por 6 años, sí va a tener problemas más. Pero cuando uno participa en elecciones, al siguiente día hay que superar el duelo y prepararse para nuevos escenarios. Alan. Sí, yo creo que fue claro que cuando se habla de la desgracia de tener recursos, es porque eso concita la voracidad, el deseo de las grandes potencias. ¿Eso a quién le sorprende? Ávidas de materias primas. Sí, se convierte en una desgracia, desafortunadamente. Entonces, hay que ver que uno de los principales candidatos Dubái es en un Estados desgraciado, Unidos. entonces. Dubái es un desgraciado, entonces. No, es que depende del contexto de cada país. Dubái es una cosa y Venezuela es otra. A eso me refiero. ¿Quién no se dio cuenta que uno de los principales candidatos de Estados Unidos dijo: ese país, y lo han dicho varios de sus asistentes, ese país tan lleno de recursos, ¿por qué no lo tenemos? ¿Lo digo o no lo digo? Así es. Lo digo. ¿Cómo es posible que todavía no lo tengamos? Entonces, y lo dice, y es uno de los probables ganadores. Entonces, ahí se convierte en una desgracia. El senador Bernie Sanders de Vermont, en Estados Unidos, ha reconocido de que Estados Unidos dice una cosa, que es el gran elector que nadie menciona en estas elecciones, como que si nada tuvo que ver, ¿verdad? Bernie Sanders, ese senador por Vermont, dice de que Estados Unidos dice una cosa y hace otra. Ahora, pienso yo, ¿por qué no, los sectores que no aceptan, que no es cierto que nadie acepta los resultados? O sea, hay una división. Quienes simpatizan, desafortunadamente, quienes simpatizan con el proceso ahí están aceptando. Quienes no simpatizan pueden tener un rechazo, y hay otros sectores que se manejan así, ¿verdad? Gallo gallina.
pero no es cierto que nadie acepta los resultados. Y luego, ¿cómo no va a tener votos un gobierno como el de Venezuela, que es capaz, en medio de las grandes dificultades y los bloqueos, las sanciones que todo el mundo conoce, de construir más de 4.9 millones de viviendas? Tan vacía porque se fue la gente. Lo dudo, no, y no he visto ninguna estudio serio sobre eso. Es difícil que la gente se vaya y sé que sorprendentemente para muchos hay todo un plan que le llama el gobierno de Maduro, plan Vuelta a la Patria, de gente que está regresando. Con el respeto ¿verdad? debido, doctor, esas viviendas están vacías y usted está diciendo una falacia. Eso no es así. No hay. Solo deme un minuto. ¿Es cierto eso de las viviendas, Ángel, allá en Caracas? Y también el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso Hidrogo, dijo ayer que se van a entregar acta por acta. Eso lo dijo él ayer, y dijo el señor Maduro que esa elección es la que tiene la mayor auditoría en el mundo, que tiene hasta 15 auditorías la elección. Por favor, si me le contesta a Alan sobre lo que Alan dice de las viviendas, Ángel. Bueno, yo solamente diré que ni siquiera formó parte del discurso de Nicolás Maduro en la campaña. O sea, ni siquiera habló de las viviendas. Ni siquiera habló de ese tema, ¿no? Ni lo ofreció como un logro de gobierno en la campaña electoral. No fue eso, pero quisiera volver a un tema que yo creo que es importante. Quizás aquí una de las cosas que se está haciendo es relativizando el proceso electoral y haciéndolo como un proceso electoral más de cualquier otro país de América Latina, y no fue así. Y yo quiero que el público de Honduras que me escucha lo pueda entender. No es una campaña normal donde el candidato pasa por un hotel y ese hotel llegan y lo cierran. No es una campaña normal donde el candidato no puede montar ni siquiera una tarima porque inmediatamente llegan los cuerpos de seguridad, confiscan la tarima y meten preso a todos los dueños de las tarimas, a todos los dueños del sonido. No es una campaña normal esa que casi que hizo un blackout total a los medios de comunicación, a la opción de Edmundo González. No es una campaña normal donde se está persiguiendo constantemente. Hubo 77 detenciones arbitrarias durante la campaña electoral y de esas 77, 50 fueron del equipo cercano al comando de campaña. Eso no es una campaña normal y creo que es importante que los hondureños entiendan que esto no fue que la gente votó y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Es que se han provocado una serie de abusos gigantescos en términos de la campaña. Por eso decía al comienzo que en Venezuela hubo una competitividad excesivamente limitada porque no se permitió efectivamente el juego político que puede existir en otros países. A mí me encantaría que en Venezuela hubiese un programa como este, como el que ustedes tienen, donde están las partes y donde hay un debate. Eso no existe aquí en Venezuela, primero porque no hay programas de opinión como este, y en segundo lugar porque efectivamente no hay capacidades en este momento de buscar puentes y relacionamientos para negociaciones, a pesar de que ha habido negociaciones que no han logrado a ningún lado en Venezuela. Entonces, quizás lo más importante que quisiera decirles en este momento es que no se puede hacer ver esto como la elección de México, ni como la elección de Argentina, ni como la elección de Colombia. Venezuela tiene profundos déficits democráticos, profundos déficits institucionales, y esta no fue una campaña normal, una campaña con limitadas capacidades de competitividad y limitadas capacidades para el desplazamiento, para la organización y para el financiamiento. Son cosas pilares. Además, contó, y vuelvo a insistir en esto, es un esquema de poder donde está muy bien hilado la relación entre partido y Estado. Aquí operaron de manera efectiva todos los poderes públicos, al punto de lo que usted dice, estimado, que junto con la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, vino ya la propuesta de que la Fiscalía General de la República actuara penalmente en contra de dirigentes políticos de la oposición porque se acusó sobre un fraude electoral o un intento de ataque electrónico al sistema electoral venezolano en horas de la noche. Vean lo grave y profundo que es esto, que en medio de supuestamente decir un resultado electoral, ya inmediatamente se aplica la idea de la persecución judicial. Pero además poner esto en un contexto mayor,
no solamente se trata de los 300 presos políticos que los existen entre militares y civiles, se trata de los más de 2.200 dirigentes políticos que han sido inhabilitados por razones estrictamente políticas, inhabilitaciones 5, 10 y 15 años para cada uno. Se trata de la judicialización del sistema de partidos políticos. Aquí los partidos políticos, la mitad de ese tarjetón que estaba planteado en el Consejo Nacional Electoral en la elección de ayer, la mitad de esos partidos están judicializados. ¿Qué quiere decir? Que el Tribunal Supremo de Justicia decidió quién eran sus dirigentes, no las propias bases de los partidos. Aquí estamos hablando de un sistema donde el control de los medios de comunicación y el bloqueo de una serie de páginas importantes de información ha sido efectivo y ha generado que la capacidad de comunicar de la oposición sea mínima. Entonces, no se puede, y yo quiero insistir en esto y explicarle a todos los que nos están viendo en Honduras, que no podemos pretender y decir que la elección de Venezuela es igual que la elección de cualquier otro país de América Latina, porque lamentablemente en Venezuela el déficit democrático es tan elevado, es tan alto, que impide ver esto como una campaña más o una elección más, porque lo que además está en juego aquí es la relación del voto con el ciudadano. 68%, 70% llegaba a los niveles de confianza de los venezolanos al sistema electoral, y eso lo dicen las encuestas aproximadamente hace 2 años para acá, distintas encuestas. Altos niveles de confianza al sistema electoral. Entonces, sacar una relación como la que se sacó ayer, donde se da una respuesta o se da un resultado como este, claramente lo que hace es elevar la desconfianza y generar esto que decía yo al comienzo, una especie de estar tranquilos pero no quietos. Voy a hacer una pausa, luego voy a volver con don Alan Fajardo, pero si me colocan ahí las reacciones de algunos presidentes y líderes sobre estos resultados. ¿Ha dicho Venezuela, algo Lula? Lula todavía no. Ya lo dijo antes de... Bien, ahí está, la presidenta de Honduras dice: nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del comandante Chávez, dice la presidenta Xiomara Castro. Boris dice: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable, dice Boris. Boris. Y aquí está Iván Gil. Quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento. Aquí sí derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir jamás. Ocúpese de sus problemas, acá ganamos, defendemos el triunfo y celebramos como verdaderos revolucionarios. Pero aquí está el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral en Venezuela. Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia de Venezuela. Anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas, dice el presidente de Panamá. Y Bernardo Arévalo de Guatemala dice: Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, por eso son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral que hoy más que nunca deben defender el voto de los venezolanos, dice Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. La candidata de Libre, como ya dijo aquí don Julio, la abogada Rixi Moncada, la precandidata Rixi Moncada, exministra de Finanzas. Es tiempo de mujeres, Raúl. El pueblo heroico de Bolívar y Chávez, dice Rixi, le dio un contundente triunfo a Nicolás Maduro, quien resistió y venció la infame derecha y sus amenazas de intervención, 51.2% frente a 44.2%.
Es irreversible el triunfo de Maduro, dice doña Rixi Moncada. Y Javier Milei, el presidente argentino, dictador Maduro, afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte, dice Milei. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica, dice el argentino Javier Milei. Hablando como candidato Milei, ¿verdad? Luis Cayel Pou. Así no, era un secreto a voces, iba a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Bien. Y Rodrigo Chávez dice, el gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo de Venezuela. Al volver, mis invitados comentan sobre esta reacción. Se rompió el lenguaje diplomático que había antes, ¿no? Sí, el gobierno va a se están dividiendo Permítame, según la simpatía para uno y otro bando. Sí, porque aquí eran los líderes que leían antes. Lo que pasa es que los colocamos mal. A la derecha mía. Pero estamos a la izquierda del público. No, pero abogado, va que hoy ya no hay lenguaje diplomático. No. Bien, volvemos. Don Alan Fajardo tiene la palabra y especialmente sobre esas reacciones que pasé de los presidentes. Alguien, creo que uno de los panelistas que estaba por internet ponía en duda. Don Ángel Medina. Sí, ponía en duda lo de las viviendas, ¿verdad? Yo creo que no lo mencionaron porque es ampliamente conocido y eso es parte del paisaje, ya eso no es noticia. Ahora, pero si él quiere una fuente, busque a Elliot Abrams, que supongo que es de su confianza, en declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hace 5 años. 5 años cuando todavía la misión vivienda iba como por la mitad. Entonces, dice eso de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia. ¿Cómo vamos a dejar gobernar a los chavistas sin ponerle trabas, sin hacerle la guerra? Imagínense ustedes, dice, ¿cómo es posible que hayan construido 3 millones de viviendas sin tomar en cuenta a nuestras empresas y a las empresas privadas? O sea, lo está diciendo Elliot Abrams. Entonces, si eso no le parece una fuente confiable para decir que han habido masivamente como construcción de viviendas como no he visto en otro lugar en América Latina, entonces ya no sé lo que es confiable para él, ¿verdad? Ángel. Hay inconvenientes. Hace 5 años que lo dijo eso Elliot Abrams, ¿verdad? Ángel, a ver si hacemos la conexión. No, pero es que no, yo no voy a entrar en una discusión que es un debate político interno. Porque eso la pierde. Un debate que era hace 4 años. Ese fue un debate de hace 4 años en Venezuela. Hace 4 años el gobierno vivía con el tema de las viviendas, de las misiones. Eso fue hace 4 años, mi amigo. Hace 4 años, quizás más. Elliot Abrams lo dijo hace 5 años. Político hoy en Venezuela, ni de los actores políticos, ni de ningún comunicativo que está hablando de lo que era el discurso de Maduro en el 2019. Eso ha cambiado muchísimo. Y el gran problema es tener imágenes fijas sobre lo que pasa en los países. Es pretender que yo venga a hablar aquí de la discusión política de Honduras hace 7 años.
Y ahí es donde está el gran error para aproximarse al resto de las naciones, al resto de los países de América Latina. Venezuela vive una profunda crisis y vive una crisis producto de que hay un modelo político inviable. Obviamente, todos los actores políticos tienen una responsabilidad de esa inviabilidad, pero sin duda alguna, la mayor inviabilidad la han creado quienes están en el poder porque es su mayor responsabilidad. Y ese es el gran problema que tiene en este momento Venezuela, porque la elección en sí misma no está marcando el fin de una crisis, está marcando la profundización de una crisis. El problema de las elecciones en Venezuela es que, a diferencia de lo que pudiera pensarse ¿una elección para qué es? Para dirimir los conflictos y las diferencias en la sociedad. En Venezuela, las elecciones se han transformado más bien en procesos para profundizar las diferencias en la sociedad y para darle una especie de patente de corso de aquel que gana puede arrasar con el otro. Y esto es una lucha que se ha planteado en términos existenciales y por eso esta unidad, repito otra vez, entre el partido y el gobierno se forja a partir del criterio existencial. Si yo pierdo, pierdo hasta la vida. Y por eso es que hacen todo lo que han hecho durante los últimos meses y especialmente lo que hicieron el día de ayer en el proceso electoral. Pensar nuevamente que la solución de Venezuela se ve desde la distancia, sin ningún dolor o sin ninguna pasión, porque bueno, alguien ganó y alguien perdió y acepten los que perdieron y los que ganaron están ratificados. En Venezuela eso no aplica. Y no aplica por razones obvias, porque la polarización, la desinstitucionalización, el déficit democrático es evidente. Y lo decía el compañero, el señor Marco, más de 5 millones de venezolanos se fueron del país no porque les dio la gana, es porque sencillamente se agotó la capacidad de tener derechos y de ejercicio de los derechos plenos en Venezuela. Entonces, creo pensar en Venezuela en el marco absolutamente institucional, pensar en Venezuela solamente en el marco absolutamente de elecciones como si fuesen en otro país, es un error conceptual, es un error de aproximación. Venezuela tiene un problema grave de institucionalidad y de posibilidad de ejercicio de las libertades democráticas. Entonces, ahí está, creo que el meollo del asunto. Y otra cosa que creo que es importante, que aquí siempre se ha traído a colación, esta idea permanente de que nuestro gran enemigo de todos los latinoamericanos son los Estados Unidos y que todo lo que pasa en nuestros países es producto de la intención de los Estados Unidos. Yo no tengo duda que los Estados Unidos tienen intereses sobre cada uno de nuestros países, que los tiene, clarísimo, pero el mayor interés tenemos que tenerlo nosotros mismos. Y en el caso de Venezuela, el mayor interés tiene que existir en la dirigencia política para construir un mecanismo alternativo a este modelo inviable. Y eso es lo que tiene que venir ahora. Independientemente de este proceso electoral, Venezuela tiene que transformar su sistema y tiene que transformar su modelo. Y eso tiene que llamarse bajo un solo esquema, una palabra que al menos es muy importante para Venezuela: negociación. No se puede seguir en este mismo marco de ir aplastando al otro, creyendo que esa tensión va a subsistir y que todo va a ser mejor. Muy por el contrario. En la medida que cada fuerza política se ha intentado aplastar al otro, el país sigue peor, la crisis sigue profundizándose y los intentos de negociación que han salido no han sido fructíferos precisamente porque seguimos un esquema existencial. Entonces, la razón más importante que llamó a los venezolanos a ir a las urnas era ratificar su empeño en ejercicio ciudadano, ratificar que volvía a la ruta electoral porque muchos venezolanos estaban apartados de la ruta electoral y ahora, con todo este resultado, queda otra vez nuevamente la duda si en Venezuela son las elecciones el camino para resolver la crisis. Eso es gravísimo para nuestro país, gravísimo para la región y no genera mejores condiciones para provocar una negociación fructífera en Venezuela. Bien, antes de la pausa, ponerme aquí, hay una publicación en España, ahí dice Sergio Maideu: a las 11 de la mañana hora española hay 7 gobiernos que han dado por válidos los resultados del Consejo Nacional Electoral y dan como ganador a Maduro. Y va a haber más. Bolivia, Madagascar, Cuba, Honduras, China, Nicaragua e Irán. Bolivia, Madagascar, Cuba, Honduras, China, Nicaragua e Irán aceptan los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ya resolvieron su problema. Sí. Nada menos que China. Ahí les va el cheque.
En un momento ya le doy la palabra a la rectora Julieta soldado Castellanos. Antes voy a despedir y agradecer a Ángel Medina Davis, politólogo venezolano que estuvo con nosotros esta mañana. Ángel, gracias. Sus palabras finales. Gracias por la invitación, gracias a todos los que participaron en este panel. Y bueno, decirles que en Venezuela sigue un proceso complejo, un proceso que tiene que construir un camino alternativo y que lo que queda es que los actores políticos puedan comprender la magnitud de la crisis y poder darle solución a la crisis. Bien, muchas gracias Ángel Medina Davis, politólogo venezolano, participando esta mañana. La rectora Julieta Castellanos también quiere opinar sobre lo que han abordado mis invitados esta mañana. Rectora, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. Era obvio que el día de hoy los paneles, todos los foros del país, y creo que en muchos países de América Latina iban a ocupar el proceso electoral venezolano. Creo que las ciencias políticas, la sociología, politólogos estudiosos o de oficio, tienen en América Latina un gran escenario para el análisis y para las reconfiguraciones teóricas en cuanto a estos conceptos de dictadura, democracia y procesos electorales. Lo que hemos visto y lo que vimos en este proceso, yo creo que se divide en varias etapas. Estuvimos viendo, porque las elecciones hoy igualmente no necesariamente son sinónimos de democracia, sino que pueden llevar a ser para la consolidación de dictaduras. Y creo que eso es lo que estamos viendo en América Latina y probablemente en otros continentes. Este proceso que vimos en en Venezuela, tuvo ciertas características previas que le dan una connotación que no es los procesos electorales a los que nosotros aspirábamos en los años 70. Para el caso, todo el proceso se vio, interferido por la judicialización de candidatos de la oposición, igual que ha pasado en otros países, donde los candidatos se sacan del escenario vía los casos, judiciales que se les acreditan. Otra de las características de este proceso electoral fue que habiendo estado o estando habilitado el voto en el extranjero, no se habilitó a los migrantes que querían hacerlo, lo que ya significa un proceso que no tuvo un trato de igualdad y de equidad entre todos los electores. Aquí mismo en Honduras pudimos ver ayer las denuncias en la Embajada de Venezuela que hubo venezolanos que no pudieron ejercer el sufragio y que tienen de vivir en el país ya muchísimos años, que haya en el exterior 5, 6 o 7 millones de venezolanos o más o menos y que solo se hayan podido acreditar 75,000, ya significa que el derecho al sufragio no es un derecho universal y esa fue una característica de este proceso. Lo que pasó ayer, ya en la noche electoral, donde no tuvieron acceso a las actas en cierto momento, cuando eso ya genera incertidumbre, dudas, y es lo que hace de este proceso electoral con unas características que hay que debatirlas y hay que plantearlas. ¿En qué se han convertido las elecciones las elecciones en América Latina para elegir a los cargos de presidente, de diputados, a los cargos de elección directa? Yo creo que esa va a ser una tarea que hay que ir, desentrañando y hay que irla viendo. Que el gobierno de Venezuela no haya aceptado los observadores electorales de diferentes países, pues obviamente eso es parte del ejercicio de su soberanía. Pero el simple hecho de no aceptar observadores
igual ya genera dudas, porque cuando un proceso tiene la característica o se pretende que tenga la característica de transparencia, no debería por qué temer a que lleguen electores de diferentes denominaciones o de preferencias políticas partidarias. Yo creo que hablar de los resultados del gobierno bolivariano, pues eso corresponde al partido, eso corresponde, digamos, al gobierno. Nosotros desde la perspectiva de la academia y de las ciencias sociales, creo que el reto es más allá que ir a señalar los logros, que si bien pueden hacerse en cualquiera de los contextos que sea, más es la reorientación y es la reconfiguración de estos escenarios de poder. Son las formas como estos poderes se consolidan, son los procedimientos que utiliza el poder para perpetuarse, y es realmente si se avanzan en estos procesos a los que llamamos democráticos, en la vigencia de derechos o en la restricción de derechos políticos y de derechos civiles. Y los derechos políticos y los derechos civiles tienen que ver con la libertad en el ejercicio del sufragio, con la igualdad y la equidad en este ejercicio del sufragio, tiene que ver con la transparencia de los procesos, con la credibilidad y la legitimidad de estos procesos electorales. Creo que una de las tendencias que se ve, que es bastante clara, es el camino que recurre América Latina, con gobiernos inclusive de diferente denominación ideológica, hacia sistemas de partido único. Lo estamos viendo, partido único que comenzó en Cuba, que avanza en Nicaragua, que en El Salvador, igual con los resultados que se tuvo en este último proceso electoral, donde prácticamente desaparece Arena y desaparece el FMLN, y otros países donde los partidos tienen la hegemonía total en los estados. Cuando hablamos de hegemonía total, es el control casi absoluto, que inclusive cuando permiten que participen otros partidos, como parece ser en el caso de Venezuela, tienen todos los mecanismos y los procedimientos para alzarse con los resultados, aun cuando no tengan los votos de la ciudadanía. Porque el hecho de que en Venezuela la noche de ayer no hayan dejado de entregar la copia de las actas a los veedores que habían ahí de los partidos de oposición, el hecho de que no hayan dejado ingresar a los veedores a una gran cantidad de mesas o de recintos donde estaban los votos, ya ponen en entredicho realmente los resultados. Y por eso... Sí. Muchas gracias a la rectora Julieta Castellanos. Vamos a la parte final. Alan, ¿qué concluyes? Que también lo que ha dicho la rectora, ¿qué comentarios finales tienes? Pienso que hay un nivel internacional mixto, ¿verdad? De aceptación de los resultados, y está teñido por la política exterior a eso. No es tanto las condiciones objetivas en que se ha llevado a cabo el ejercicio electoral, sino que lo que está predominando es la simpatía o no con el proceso, ¿verdad? Y yo pienso que es evidente que si participó la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, es que reconocía que había cierto nivel, al menos mínimo, de condiciones, pero hay dificultades para aceptar los resultados, y
hay que esperar, ojalá más bien la comunidad internacional ayude al pueblo venezolano dividido sobre todo en dos grandes bandos, a que haya alguna concertación para hacer viable ese país, que aún con las grandes contradicciones, con rivales tan poderosos, ha sabido entregarle a su pueblo suficientes beneficios económicos, sociales, como para tener el nivel de aprobación que se expresó en las urnas, como dijeron algunos panelistas, según el Consejo Electoral, ¿verdad? Para ti, Alan, es una elección transparente, limpia, ha ganado correctamente Maduro. O sea, no tengo evidencia en contra de eso y como digo, hay actores nacionales e internacionales con reacciones mixtas. Entonces, no tengo yo desde aquí, ¿verdad?, con el nivel de conocimiento concreto de cómo se llevó allá, como para contradecir los resultados, y veo, si miro los aspectos materiales que ese proceso de cambio le ha entregado a su pueblo, no me extraña eso. Como digo, cifras de Elliot Abrams, 3 millones de viviendas. No hablemos de los 5 y pico de que hablé antes, hablemos de lo que dice una fuente que es confiable para todos los panelistas. 3 millones de viviendas. Luego los CLAP para asegurar, valga la redundancia, seguridad alimentaria a la gente. Entonces, no me extraña a mí esos resultados. Hay gente que tiene que estar de acuerdo con eso, y aún yo me preparaba para un resultado más ajustado, ¿verdad? E incluso llegué yo también, yo creí que iba a ser más ajustado. Más ajustado. Pero cuando aparecen y dicen que Maduro gana por 1 millón más. Sí. Y fueron casi 9,5 millones de venezolanos que fueron a votar. Sí, yo me preparaba para un resultado más ajustado, y hasta ya estaba escribiendo algo diciendo que iba a haber una cohabitación ahí, que la posibilidad de que hubiera casi decís que había fraude contra el gobierno. No, o sea, pienso que había, nunca como antes la oposición había tenido tal movilización de eventuales votantes, ¿verdad? Pero también hay sectores populares que han recibido suficientes beneficios, y ha sucedido que los que más desencantados con el proceso se habían ido del país. Entonces eso jugó favorablemente para el régimen, para el gobierno. No me extrañan los resultados. Gracias, doctor Alan Fajardo. Doctor Raúl Pineda. Veamos el futuro inmediato. Aparte de... ¿Y cómo repercute eso en Honduras, doctor? Ya se lo digo. Vamos a un aislamiento del gobierno de Venezuela exacerbado. Se va a agudizar el aislamiento que no ha padecido tan drásticamente ese gobierno. A nivel externo, a nivel interno, la confrontación se va a viralizar, se va a agudizar. Es decir, la oposición fortalecida no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Van a ir a las calles? Entre otros aspectos, la calle ya no es solución. Hoy los golpes de Estado, los cambios de gobierno se dan a través de manifestaciones, y llegan los militares y los policías y le dicen al presidente: mire, usted ya no tiene nuestro apoyo. Así lo hicieron en Perú, así lo hicieron en Bolivia. Hoy hay un nuevo modelo. ¿Usted espera entonces que haya un golpe de Estado en Venezuela? No lo veo así. Lo que veo es un hombre desesperado, un hombre al que se le han cerrado las opciones. ¿Dónde puede vivir Maduro? ¿Dónde puede estar con su familia? Si tiene al monstruo, a la gran potencia, detrás de él, y no tiene la enorme mayoría de respaldo popular. Si aceptamos como válido esos resultados, la mitad de la población que votó no está con Maduro.
Luego el proceso ha sido malo. En Barbados se comprometieron a respetar los candidatos de la oposición y porque María Corina Machado en la OEA alguien le cedió, creo que la representante de Colombia, el espacio y pronunció un discurso, este mismo que está presidiendo el Consejo Electoral es el que redacta la resolución inhabilitándola. Pero llamando a la intervención militar extranjera, Claro, Corina, claro, ¿o no? Claro, sí llamó. Y eso no Sí, merece sí. legalmente en cualquier país algún tipo de penalidad. Veamos lo formal, legal y lo político. Lo político es otra cosa. Aquí en Honduras se violó la Constitución cuando se eligió al presidente Azcona, porque la mayoría simple se convirtió en otra cosa. Veamos lo político. En el terreno político fue muy malo inhabilitar a esa señora porque es la que conduce la oposición. En el aspecto legal es otra cosa. Lo que O yo sea, usted sostengo, acepta que legalmente pudo se haber- autoexcluyó. pudo haberse dado esa situación. Ese es otro debate. Ese es otro debate. Que es un problema en Honduras, No. no nos importa lo legal. O sea, usted está diciendo que políticamente hubiera convenido que la dejaran participar. Yo Lo creo cual que sí. yo estoy de Yo creo acuerdo que con sí. usted. Pero la ley, todas las leyes son expresión de la clase que domina. Hay una minoría que tiene el poder y la voluntad de ellos es lo que se transforma en ley. Eso lo digo Marx hace muchísimos años. Entonces vamos a ir a un aislamiento del gobierno de Venezuela. ¿Más? Más. Por Aquí hay supuesto. dos democracias sólidas, Uruguay y Costa Rica. Y luego tenemos el problema de que la confrontación interna va a continuar. ¿Qué va a pasar? Bueno, este es el inicio de un proceso. ¿En qué va a terminar? No tenemos idea. Para Honduras, un mensaje a la oposición. A eso que pasó en Venezuela, a eso se van a enfrentar aquí. Gracias, doctor. Un minuto, nos vamos. Gracias, Marco. Hay que hablar definitivamente de un factor importantísimo que es la oposición. Carlos Sánchez Berzaín, politólogo residenciado en Estados Unidos de origen boliviano, habla de la oposición funcional, que son factores que en acuerdo con las estructuras de poder logran establecer mecanismos para un cogobierno y que le permita su convivencia. Realmente me da la impresión a mí de que estamos en presencia de la repetición de lo que antes ha pasado, cuando los candidatos que en algún momento en la contienda enfrentados contra Chávez y luego con Maduro terminaban capitulando a favor entonces del dictador. La situación en este momento le ha sido difícil a esa oposición funcional en virtud de que la enervación del sentimiento popular les está siendo difícil, les está llevando a no tener una determinación de qué hacer ahora con esta masa. Obviamente, como usted lo ha dicho, se va a ir enfriando, se va a ir aclimatando hasta que logre hacerse. Logra la atención, y con esto cierro, cuando el doctor Fajardo ya está de alguna manera, y esto lo digo con responsabilidad, prefigurando lo que puede ocurrir en Honduras. Él lo ve como convencional que una bolsa CLAP sea la solución a la hambruna de las personas y no el empleo. También dice que las viviendas pueden ser una solución al tema. No, usted ha dicho que los gobiernos, permítame, yo lo dejé hablar y lo escuché. El público y los panelistas no escucharon eso que dice. Usted dice que las bolsas CLAP son la solución a la hambruna de los pueblos y eso ocurre en Venezuela, claro que sí. Luego las viviendas, qué credibilidad pero es que puede permítame, tener si uno usted. levanta ronchas y no permite que haya una... No, un adelante, debate en serio, adelante. bueno, entonces permítamelo por favor. Le faltó decir que las misiones son realmente la solución a los problemas de salud de los pueblos, pero se ha desconcentrado usted, y en eso, aun cuando tengo diferencias con él serias, donde dejó el tema de la seguridad. Señor Bukele, venga y ayude, porque aquí hay un problema que no se ha terminado de resolver. Las cárceles, usted ya no, pero yo sí, y los que trabajan con usted, a diario estamos en esos juzgados mirando cómo se incrementa la criminalidad, una sociedad donde la solución es darse maceta y no resolver los conflictos. Eso genera entonces la cárcel
de allá de la isla del Cisne y otros que no son realmente la solución. Entonces, si usted basa en que una bolsa CLAP, en que una vivienda, en que una prisión va a ser la solución y el desarrollo del país, estamos mal. Estamos definitivamente mal. Sí, yo no y eso lo he no es la dicho, solución. ¿verdad? No, pero es que se deduce definitivamente de un sociólogo. Usted tiene una experiencia que yo no tengo en ese ramo de la sociología, pero sí me atrevo a dar este tipo de aproximaciones porque es justamente lo que he vivido en Venezuela y lo que ha degenerado en las circunstancias que hoy tenemos. Concluyo, oposición funcional. Si no asume su rol, va a comprobar que entonces hay de algún modo algunos acuerdos internos que van más allá de un triunfo electoral. Gracias. Cerramos con don Julio Navarro. Raúl, ojalá que la oposición y el gobierno de Venezuela puedan reencontrarse y definir una nueva estrategia que sirva como un periodo de transición para que las próximas elecciones tengan mayor confiabilidad. Y además recordarle a los países de América del Sur que hablan tan fuerte, el principal socio al que le compra Venezuela es Estados Unidos, después China, después Brasil, después Colombia y después México. A ninguno de ellos que hablan ahí tan grotescamente, Venezuela les compra. Por eso es que hablan así. Los socios comerciales de Venezuela son otros. Incluso alguien no entiende por qué Estados Unidos es uno de los que más le vende a Venezuela, incluso de los que más también le compra, porque las relaciones políticas no a veces están unilateralmente unificadas con las relaciones de carácter económico. Bien, gracias a mis invitados por haber tomado su tiempo para acompañarnos esta mañana, a ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Elvis Amoroso, a las 10 de la noche hora de Honduras, medianoche de Venezuela. Presidente del Consejo Nacional Electoral dio a Maduro como presidente en esa elección con el 51.20%, 5 millones de votos, 5.150.000 contra 4.445.000 de Edmundo González, que representaba a Corina Machado. Con el 44.2% lo dan como perdedor. Será el tercer periodo de Maduro, va la oposición ahora a las calles, no sé si van a las calles. Me decía aquí Marco que no cree que era una mala estrategia la que estaban siguiendo. Nosotros les estaremos informando, pero Maduro ha sido electo presidente por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Que tengan una muy buena semana. Buenos días.